Realmente de los vertebrados, con excepción de nosotros. Esos elementos son el diencéfalo y el telencéfalo básicamente. Dentro del diencéfalo, estructuras muy nobles, en particular dos, el tálamo y el hipotálamo. Se puede decir que en términos generales, el hipotálamo es como la parte desinhibitoria del ser humano. O sea, cuando el hipotálamo en relación al sistema límbico, después les explicaré en qué forma el hipotálamo se conecta con el límbico y a su vez el límbico con la corteza en general. El hipotálamo está encargado de la desinhibición del ser humano. ¿Desinhibición en qué sentido? Desinhibición psicológica y desinhibición motriz. Pero existen ciertas estructuras de la corteza, en particular tres: la corteza prefrontal, la corteza frontoorbitaria y la corteza supralímbica, que con conexiones descendentes hacia el hipotálamo lo frenan. Y al frenar al hipotálamo, que es desinhibitorio, lo inhiben e inhiben las posturas típicas que se ven por lesiones del hipotálamo. Después me van a entender lo que les estoy diciendo, pero esto es como un preámbulo, un prefacio a lo que vamos a ver. Y la otra estructura, que para mi parecer es incluso mucho más importante que la corteza cerebral, aunque esta no es despreciable en su función, es el tálamo. ¿Por qué razón? Porque el tálamo es un núcleo que, siendo de posición subcortical, pero es la representación milimétrica, por decirlo así, de todo lo que es la corteza cerebral en el sentido de extensión. Probablemente la extensión máxima de una corteza cerebral, que ustedes saben que está como que plegada sobre sí misma, y al estar plegada sobre sí misma, forma lo que se llaman circunvoluciones, cisuras y surcos. Ustedes han visto cómo es el hemisferio cerebral de un lado y del otro, está como que arrugado. Pero esas arrugas, el término no es arrugas, pero para que más o menos entiendan lo que quiero decir, si ustedes cogieran la corteza cerebral de ambos hemisferios y la desarrugaran, por decirlo así, ustedes podrían más o menos colocarla en 4 hojas de papel periódico. Imagínense el universo. Cojan una hoja del universo, la abren, cogen una segunda, una tercera y una cuarta. Toda esa extensión es de cualquiera del cerebro de ustedes, ¿sí? Unos más, unos menos, dependiendo del uso, buen uso o mal uso que le den. Pero en términos promedio, esa extensión cubre más o menos una corteza cerebral en un humano, pero obviamente no así en extensión porque está súper plegada sobre sí misma. Pero esa corteza a su vez está representada en 2 núcleos súper pequeños, milimétricos, no pasan de 1 a 2 milímetros, que se llaman tálamos, ¿ya? Esos 2 tálamos están conectados tan exactamente y cartografiadamente con la corteza, que el daño de la corteza es ínfimo y mínimo en comparación con el daño de un tálamo. ¿Por qué razón? Porque cuando la corteza se suele dañar, se daña de forma vascular. ¿Qué quiere decir que la corteza se dañe de forma vascular? La vasculatura del cerebro, o en este caso de la corteza, es muy amplia. Y al ser muy amplia, es muy difícil, por no decir imposible, que se tapen más de un vaso en cualquiera de los 2 hemisferios. No sé si me hice entender. O sea, tenemos una cerebral anterior del lado izquierdo y una cerebral anterior del lado derecho. Tenemos una cerebral media del lado izquierdo y una cerebral media del lado derecho. Tenemos una cerebral posterior del lado izquierdo y una cerebral posterior del lado derecho. Tendría que haber un evento catastrófico para que se tapen todos los vasos arteriales a la vez. No sé si me hago entender. O sea, si hay un infarto en relación con una arteria, tiene que ser solamente un territorio correspondiente a esa arteria. Entonces, por ejemplo, si se daña el territorio de una arteria cerebral anterior, o es izquierda o es derecha, pero es muy raro que sean las 2, pero es solamente el territorio irrigado por esa arteria en cuestión. Si no me hago entender, les repito, pero creo que sí me entienden la idea. En cambio, toda la información que de la corteza sale o desciende hacia abajo, valga la redundancia, tiene que caer directamente ¿en dónde? En ambos tálamos. Los tálamos son como estaciones de relevo que reciben información de la corteza, pero a su vez también retornan información que viene de abajo hacia arriba, viajando ¿desde dónde? Desde la médula espinal. Entonces, se puede decir que en términos generales, el tálamo es la primera estación de relevo de todo lo que viene ascendiendo de abajo hacia arriba.
y a su vez, cuando él la recibe, la vuelve a proyectar hacia la corteza. Pero la corteza también le proyecta fibras descendentes al tálamo. Esa intercomunicación hace que el tálamo sea, entre comillas, en relación a extensión y tamaño, más importante que la corteza. Porque si la corteza se lesiona un pedacito, un segmento de la corteza, un sector apenas. Pero si se lesiona un tálamo, y obviamente es tan pequeño el tamaño, que cualquier evento lo puede dañar en forma 100% significativamente. Entonces, si eso sucede, eso va en detrimento de todas las conexiones de corteza a tálamo y de tálamo a corteza. No sé si me hice entender. Creo que sí. Okay. Lo primero que vamos a ver es bulbo. En el bulbo existen dos cambios, o varios cambios, pero los principales son dos. Y todos estos cambios se ven en las placas de microscopía y son de abajo hacia arriba. El primer cambio que ustedes van a ver es la decusación motora. Esta decusación motora es súper sencilla. Ustedes tienen un elemento que se llama pirámide de un lado y tienen otro elemento que se llama pirámide del otro lado. Pirámide vulvar. Cada una de estas pirámides está tan somatotópicamente, ¿se acuerdan del término somatotopia o somatotopía? Que es la forma como el cuerpo está colocado en X, Y o Z estructura del sistema nervioso, ya sea la motricidad, ya sea la estereocepción de dolor y temperatura o ya sea la propiocepción consciente. En este caso, como estamos hablando de pirámide vulvar, a la pirámide le descienden todas las fibras que vienen de arriba hacia abajo y que vienen proyectándose ¿desde dónde? Desde la corteza cerebral. Esta pirámide, tanto de un lado como de otro, recibe en una forma, por decirlo casi exactamente dividido, la información del miembro superior, que viene de la corteza cerebral, en este caso, del lado derecho, y esta de acá, del lado izquierdo. Entonces, esto será corteza cerebral del lado derecho, esto será corteza cerebral del lado izquierdo, esto será pirámide vulvar derecha, porque está recibiendo la información desde la corteza del lado derecho, y esta será la pirámide vulvar del lado izquierdo, porque viene recibiendo la información del lado izquierdo. Y se colocan exactamente de adentro hacia afuera o de medial a lateral. Y esto sería, pues obviamente, ¿qué cosa? La línea media. Entonces, de medial a lateral o de adentro hacia afuera se colocan miembros superiores hacia adentro, tronco y abdomen, o tronco, todo lo que es tronco superior e inferior, en medio, y miembros inferiores hacia lateral. Esta posición es tan interesante incluso clínicamente porque se mantiene en la médula, pero obviamente esta pirámide es el último sitio en el cual las fibras que están descendiendo se mantienen siempre del mismo lado, o sea, ipsilaterales. En este momento las pirámides cambian su curso para decusarse, y al decusarse cruzan sus fibras, las derechas hacia la izquierda y las izquierdas hacia la derecha, de tal manera que toda la información que viene del lado derecho de la corteza, recién en la decusación de esta pirámide, se cruza al otro lado para mantener esa información en la médula o en la hemimédula, pero del lado izquierdo. Lo mismo ocurre con el lado contrario. Toda la información que viene de la corteza del lado izquierdo se mantiene sobre el lado izquierdo hasta que llega a la pirámide vulvar del lado izquierdo. Y cuando se decusa la información de la pirámide vulvar del lado izquierdo, al decusarse, cruza al lado derecho para quedarse en la hemimédula del lado derecho. Cosa que esa información desciende sobre la médula, pero con información que viene desde arriba, pero del lado contrario. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ok. Eso por un lado. Entonces, el primer elemento que cambia es la decusación motora, o decusación piramidal, o decusación piramidal vulvar, como lo quieran llamar.
Por encima de esto veremos la decusación sensitiva. Y esta decusación sensitiva hace lo mismo que la motora de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, pero en relación a lo que está ascendiendo de abajo hacia arriba en lo que a propiocepción consciente se refiere. O sea, en esta decusación sensitiva se cruza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha toda la información propioceptiva consciente que viene subiendo desde abajo. ¿A quién me refiero? A Gol y a Burdach. Y se colocan de una forma muy sutil y muy sui generis que ya van a ver. Y en tercer lugar, la aparición de lo que es el cuarto ventrículo. ¿Sí? Este cuarto ventrículo es una estructura que, viéndola por detrás al tallo, tiene una forma romboide, o por lo menos su piso o su suelo se llama fosa romboide. Y esa fosa romboide, o al rombo, se lo puede dividir en dos mitades o dos triángulos exactamente iguales. La mitad inferior, que es vulvar, y la mitad superior, que es protuberancial. Y como techo, dos válvulas que lo cierran, y eso lo veremos ya en la parte de práctica. ¿Sí? Además de todos estos cambios que se están dando, aparece un núcleo que es súper importante y que es por lo menos el elemento que mejor, mayor y más poblada conexión tiene con el cerebelo, que se llama núcleo olivar inferior. Este es un núcleo 100% excitatorio, porque el 100% de sus fibras manejan glutamato y por lo tanto son glutamatérgicas. Al ser glutamatérgicas, todo lo que sale de él va a ser siempre 100% excitatorio. Y su propósito es excitar, en particular, ciertas estructuras en la corteza cerebelosa, pero siempre lo hacen contralateralmente hablando. Veremos después, o ustedes me comentarán, que existe pues un núcleo olivar inferior. Se le dice olivar inferior porque hay uno olivar superior, pero que está en el puente, pero este es más o menos como una bolsa arrugada o plegada sobre sí misma. Es un elemento filogenéticamente bastante antiguo en la incorporación del ser humano mientras está creciendo como embrión, pero a medida que filogenéticamente el embrión va desarrollando, va madurando, comienza a especializar su actividad, pero su actividad es 100% excitatoria. Y de este de aquí partirán fibras que cruzan la línea media para dirigirse en particular, digo en particular porque también lo hacen a otro lado, pero quedémonos con esto, a la corteza cerebelosa. Y esta conexión en particular con la corteza cerebelosa siempre será 100% excitatoria, siempre será 100% cruzada. ¿Sí? Y cuando lo hacen, ese tipo de fibras lo que hacen es estimular a una parte de la corteza cerebelosa que se llama capa de células de Purkinje. Pero el propósito es más interesante aún. Al ser excitatorias, cruzan la línea media, llegan hasta la capa de células de Purkinje, pero resulta que las células de Purkinje que están acá
mandan un axón largo, siempre ipsilateral, hacia los núcleos vestibulares. Ya vimos en la clase última, que habían 4, el núcleo vestibular superior, o de Bextereo, el núcleo vestibular medial, o de Schwalbe, el núcleo vestibular inferior, o espinal, y el núcleo vestibular lateral, o de Beiges. Pero esa conexión siempre es 100% inhibitoria. Y al ser inhibitoria, lo que utiliza es GABA. Pero eso lo veremos como que mejorcito cuando veamos cada uno de ellos. Además de este otro elemento, comenzaremos a ver lo que se llaman como pares craneales bajos. Los pares craneales bajos son el 9, por favor, en números romanos, el 9, el 10, el 11 y el 12. Este en particular es preolivar, y se le dice que es preolivar porque sale por el surco que está por delante de la oliva. Cuando veamos macro, verán que en la parte macroscópica se ve una prominencia, una tutumita, una excrescencia, un chibolito, por decirlo así, que se llama, o que es, perdón, la prominencia que hace desde dentro hacia afuera a lo que se llama el núcleo olivar inferior. Pero en el término macroscópico se le llamaría oliva inferior. Lo que está dentro microscópico es el núcleo olivar inferior. No es lo mismo micronúcleo que oliva inferior macro. Entonces, lo que está por delante será un surco, como está por delante es preolivar, y el que está por detrás será retroolivar. Entonces, este 12 sale por el surco preolivar, en cambio, estos de acá por el surco retroolivar. Y una de las estructuras a la que debería dársele como que un poquito de mayor importancia, no solamente a los pares craneales, sino por lo importante que es para el mantenimiento de la vigilia, es la formación reticular. La formación reticular vulvar es bastante llamativa, porque no es lo mismo la formación reticular vulvar de un bulbo con un cuarto ventrículo que aún no se abre, y esta formación reticular es muy diferente a la formación reticular de un bulbo raquídeo en el que ya se ve el cuarto ventrículo ya abierto. No sé si me hice entender. Cuando digo abierto y cerrado, quiero decir que hay una parte del bulbo, que es la mitad inferior, en la que el cuarto ventrículo aún no existe, porque todavía no se abre. Pero a medida que de la mitad inferior hacia arriba, o sea, la mitad superior de ese mismo bulbo, ya empieza a abrirse el cuarto ventrículo. Pero da la impresión de que la oclusión y apertura arriba y oclusión abajo del cuarto ventrículo es como una línea imaginaria, si cabe el término, que decide en qué momento la formación reticular cambia su función y también la forma como funcionan sus núcleos. Incluso cambian hasta los nombres, pero siguen siendo los mismos núcleos. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender. Sí, no. El propósito de la formación reticular es, en términos groseros, manejar la vigilia. Pero dentro de la vigilia, el propósito de la vigilia no es solamente mantenernos despiertos, ¿ya?, sino evitar, por ejemplo, entrecruzamientos, si es que cabe el término, de estados oníricos, de microsueños, de somnolencia, etcétera, etcétera. La formación reticular es la que nos mantiene vigiles después de un trauma de cráneo, de leve a moderado. Si de moderado pasa a grave, la conciencia se deteriora. ¿Y por qué se deteriora la conciencia? Porque probablemente hay una lesión difusa de la formación reticular. O sea, si ustedes ven un paciente que está somnoliento, ya sea porque está intoxicado, porque está drogado, porque tuvo un trauma de cráneo, o porque tiene una lesión de bulbo o en tallo, obviamente la formación reticular se lesiona. Y al lesionarse, lesiona la capacidad de mantener, ¿qué cosa? La vigilia. Por lo tanto, la persona comienza a decrementar su nivel de conciencia, pero no su contenido. No sé si me hago entender. Mientras más baja sea la formación reticular, más está en relación con el nivel de conciencia. Mientras más alto es la formación reticular,
más está en relación con el contenido de conciencia. No es lo mismo nivel que contenido. Al hablar de contenido, estamos hablando de diencéfalo para arriba, o sea, de tálamo hacia corteza. Contenido significa la capacidad de concentración, de abstracción, de introspección, de autocrítica, de autojuicio, de raciocinio, de crítica, bla, bla, bla. O sea, funciones mentales superiores, ¿sí? En cambio, nivel de conciencia significa que ahorita yo estoy despierto, pero si me apagan la luz y se van, comienzo a entrar en somnolencia. Y si alguien viene y me lesiona mi formación reticular, puedo entrar en estupor. Y si eso se deprime más, puedo pasar a la obnubilación. Y si eso se deprime más, puedo pasar al coma. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces no es lo mismo nivel que contenido. Todo lo que es formación reticular baja, en particular la bulboprotuberancial, es en relación al nivel de conciencia. Pero una vez que la formación reticular pasa, por decirlo así, del diencéfalo para arriba, ya el nivel de conciencia no es prevalente, sino el contenido de conciencia. Obviamente las dos pueden estar lesionadas a la vez, pero el daño debería ser muy extenso y muy difuso. Sí creo que me entendieron la idea. Sí. No me entendí. Sí me entendí. Sí, ok. Se me fue la idea. Se me fue la idea. Allá. Entonces, esta formación reticular está interesantemente distribuida en 3 grupos nucleares. No son los únicos, son los más importantes, por si acaso. El núcleo reticular gigantocelular bulbar, que es el que se encarga casi el 100% de la vigilia, tiene una oscura función aún no tan resuelta en relación con el sueño e incluso con la eyaculación precoz en los varones. Luego tenemos los núcleos paramedianos, ¿sí? Y el núcleo reticular lateral. Pero cada uno de ellos tiene conexiones muy individuales y funciones muy específicas cada uno de ellos, ¿sí? Otra de las estructuras que también se van a ver, que son interesantes y que no las suelen como que explicárselas bien, es cómo se comporta el trigémino periférico del trigémino central. Escuchen un rato. Cuando ustedes tienen sensibilidad en su cara, está exactamente dividida en 2 hemimitades, ¿ya? Y esas hemimitades son derecha e izquierda, lógico. La hemimitad derecha con el trigémino del lado derecho y la hemimitad izquierda con el trigémino del lado izquierdo. Ustedes saben que periféricamente hablando, el trigémino tiene periféricamente hablando 3 ramas. Y vamos a colocarle números, como se las conoce en la actualidad. Le pueden decir B1, que es la rama oftálmica. Le pueden decir B2, que es la rama maxilar superior. Y le pueden decir B3, que es la rama maxilar inferior. A su vez, esta oftálmica recibe la interpretación 100% de qué partes. Obviamente de sensibilidad. Acuérdense que las 2 primeras son 100% sensitivas, en cambio la tercera es sensitiva en un 50% y motora en el otro 50%. Entonces, la interpretación de la oftálmica la recibe a través de 3 ramas principales, que son la frontal, la lacrimal y la nasociliar. Pero es interpretación de sensibilidad pura. Ahora, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Okay. La interpretación que periféricamente reciben estos nervios es mezclada, tanto de dolor y temperatura, exterosección,
como de propiocepción consciente. Entonces, imaginémonos que esta es la rama frontal. Imaginémonos que esta es la lacrimal. E imaginémonos que esta es la nasociliar. ¿Sí? ¿Esto sería qué cosa? Sería B1. Luego viene la interpretación de B2 y luego viene la interpretación de B3. Al decir interpretación estoy diciendo la interpretación de sensibilidad, o sea, el 50% de esta y el 100% de esta y el 100% la de acá. ¿Sí? Ok. Esta información que recogió y esta información que recogió mezclan las dos sensibilidades. No sé si me hago entender. Entonces, la primera rama llevará información de exterosección más propiocepción consciente en relación con la rama oftálmica. La B2 llevará exterosección más propiocepción consciente en relación con la piel de la cara de la rama B2, y la B3 llevará exterosección más propiocepción consciente en relación con la piel de la cara inervada sensitivamente por la rama B3. O sea, van qué cosa, mezcladas. Pero cuando ingresan, ¿ya? En el momento en que ingresan al tallo, su primer ingreso debe ser a través del puente. Entonces, ingresan al puente, o sea, la protuberancia. Y cuando ingresan al puente, la información de propiocepción consciente del primero, de propiocepción consciente del segundo y de propiocepción consciente del tercero se queda en el puente. Después veremos en dónde se queda, para no adelantarnos. Pero la información de exterosección de B1, la de exterosección de B2 y la de exterosección de B3 no le para bola al puente y se va para abajo al bulbo. ¿Repito o sí me entendieron? Periféricamente hablando, las tres ramas recogen información sensitiva. 100% la B1, 100% la B2 y 50% la B3. Pero las tres recogen información periféricamente hablando, en el término más groseramente hablando, o sea, combinadas. Extero más propio y extero más propiocepción. Obviamente cada una de ellas en áreas diferentes de la cara. Por ejemplo, la de aquí en la frente, la de acá en la mejilla y la de acá en el labio inferior. Después veremos exactamente cuáles son los sitios en realidad. Pero las tres van combinadas. Pero cuando ya entra el puente decide en qué núcleo se queda lo que es propioceptivo consciente. Pero lo que es de dolor y temperatura traspasa el puente, no le para a bola al puente y se va para abajo. Y al descender, desciende hasta el bulbo, para quedarse en el núcleo trigémino espinal. ¿Sí me hice entender? Sí, ok. Y con esto los escucho a ustedes. En el momento en que esta información entró por qué lado, imaginémonos que alguien me quema la cara mi cara del lado derecho. Entonces obviamente estoy recibiendo ¿qué cosa? Dolor y también temperatura, calor. Si me quemo el lado derecho, entra ¿por dónde? Por el lado derecho. Llega el puente del lado derecho. Pero como es dolor, no propiocepción consciente, el puente no le para bola y se va para abajo. Y se va al núcleo trigémino espinal del lado derecho. Pero cuando llega al lado derecho, él las vuelve a mandar, pero al lado izquierdo. O sea, vuelve a cruzar la línea media, o cruza, perdón, la línea media. Y al cruzar la línea media, distribuye, ¿qué cosa? La sensibilidad que entró por el lado derecho, pero para que ascienda por el lado izquierdo. Y al ascender por el lado izquierdo, se va para arriba hasta llegar al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? A un núcleo a la par de donde llegaba el espino talámico lateral. Si el espino talámico lateral llegaba ¿a dónde? Al núcleo ventral posterolateral del tálamo, este señor llega al núcleo
ventral, posteromedial del tálamo, pero del tálamo del lado contrario. ¿Sí? Eso les explica un síndrome interesante que lo veremos en la siguiente clase, que no es lo mismo cuando algo lesiona al bulbo, por ejemplo, en la mitad inferior del bulbo, porque al lesionar la mitad inferior del bulbo, está lesionando la interpretación del dolor que entró por el mismo lado. Entonces la persona pierde la sensibilidad de ese mismo lado. No sé si me hago entender. En cambio, si ya la información que llegó del lado derecho cruzó al lado izquierdo y ya la lesión no es en la mitad inferior del bulbo, sino un poquito más arriba, ya coge las fibras que cruzaron de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces la pérdida de la sensibilidad será, obviamente, del mismo lado derecho, pero para que eso suceda, la lesión tiene que ser ¿de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Sí me entendieron? Ok, los escucho a ustedes. Talámico. Claro. Pensar. A mí me vale madre, como me vale madre las, ¿cómo que se llama? Los portafolios. ¿Qué más? Bueno, las boberías esas que les hacen hacer y que les hipertrofian los horarios, que no sirven para nada. Pero si hacen esto es porque les pido, porque esto me cubre a mí y los cubre a ustedes, para evitar que los jodan a ustedes diciendo ¿dónde está el portafolio? Si me preguntan a mí, yo digo no, estos son los trabajos de los estudiantes. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces, repitan el nombre, o sea, con el nombre de ella bien puesto, ¿sí? Pero si es posible para mañana, ¿ok? A ver, empecemos. Por delante con la arteria vertebral y por detrás con el cuarto ventrículo, que comunica al cerebelo con el bulbo raquídeo. De Nel. No, ese es de Carter. No, esto no es Carter. Ah, o sea, es más. Bueno, yo soy pésimo para dibujar, pero traten de entender. Imaginémonos que esto es el cuarto ventrículo. O sea, esto de aquí es el cuarto ventrículo. Estamos hablando del extremo dorsal, en este caso del bulbo. ¿Sí? Sobre la línea media, esta sería la línea media, dos núcleos, un núcleo de un lado y un núcleo del otro lado. El núcleo del 12º par craneal, o sea, el hipogloso, de un lado, y el del otro lado. Y acá las pirámides, pirámide derecha, pirámide izquierda, y por encima, o sea, acá arriba estaría la corteza cerebral, del lado derecho, del lado izquierdo, izquierdo. Dividamos a esto en dos pirámides, pirámide derecha, pirámide izquierda. ¿Sí? Cada pirámide, como lo dije hace un rato, está esquematizadamente, exactamente dividida en 3 tercios, uno interno, uno medial y uno lateral o externo. Acá estará el miembro superior, obviamente del lado derecho, el miembro superior del lado izquierdo, el tórax o el tronco superior y el tronco inferior del lado derecho,
el tronco superior y el tronco inferior del lado izquierdo, y el miembro inferior del lado derecho y el miembro inferior del lado izquierdo. ¿Alguien tiene un azul? Pero la pirámide se depuso y hasta más o menos inicios del año 2000, que todavía no era muy frecuente el uso de la resonancia magnética, se asumía que el entrecruzamiento era al putazo, o sea, una de un miembro superior con miembro superior, por abajo miembro inferior, miembro inferior, miembro superior, miembro superior, miembro inferior, pero no, se dieron cuenta que era muy exactamente primero el miembro superior y muy exactamente después el miembro inferior, de tal manera que existe una milimétrica diferencia entre quién se cruza primero y quién milimétricamente por debajo se cruza después. Lo milimétrico superior es para miembro superior y lo milimétrico inferior es para miembro inferior, de tal manera que la información del miembro superior puede hacer esto: baja por el lado derecho, pero al cruzarse lo hace al lado izquierdo, y ahí desciende ¿hacia dónde? Hacia la médula. La información del miembro superior del lado izquierdo cruza hacia la derecha y baja, ¿sí? Pero este entrecruzamiento es solamente para el miembro superior y se suele dar una milésima de milímetro, si cabe el término, siempre por encima del nivel cervical 2. O sea, esto ocurre siempre por encima de C2, o sea, del dermatoma C2. Pero la de los miembros inferiores lo hace un cachito más abajo. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí. ¿Sí ven la diferencia? Ok. Esto es por encima de C2, pero este entrecruzamiento de acá para los miembros inferiores es exactamente en el nivel C2. Ustedes me van a preguntar, ¿puede haber una lesión tan pequeña que en forma tan discreta lesione justo este entrecruzamiento entre primero sí los miembros superiores, pero aún no los miembros inferiores? De tal manera que si una lesión sobre el lado derecho lesiona las fibras ya cruzadas, pero aún no cruzadas en los miembros inferiores, ¿qué podría producir? Imaginémonos que la lesión es, y si hay, y si se ve, aquí. Y esto es el lado derecho. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hasta antes del advenimiento de la resonancia magnética nuclear, se asumía que todas las eventualidades isquémicas del lado derecho se interpretaban clínicamente en el lado izquierdo y viceversa. O sea, si alguien tiene una lesión cortical cerebral del lado derecho, tendría que venir con una parálisis o paresia del hemiscuerpo izquierdo, o sea, braquial y crural, pero del lado contrario. Pero comenzaron a venir personas, no es porque recién comenzaron a venir, sino se comenzaron a dar cuenta que en otrora época también venían personas que eran calificadas como histéricos, pero antes del advenimiento de la resonancia. ¿Por qué digo el advenimiento de la resonancia? Porque la resonancia permitía ver que sí existían lesiones que podían explicar qué cosa. Que una persona llegue con la parálisis de un brazo de un lado, pero la pierna del lado contrario. Entre comillas, antes del advenimiento de la resonancia, se interpretaban como que clínicamente eran personas histeriformes, o sea, somatizaban síntomas, y en realidad no estaban realmente paralizados de un brazo y de la pierna del lado contrario. Entonces, una lesión muy discreta que sí se puede ver
En el momento en que las fibras de los miembros superiores ya se cruzaron, pero aún no se cruzan las de los miembros inferiores, en este ejemplo, el lado derecho, producir una parálisis ¿de dónde? Del miembro superior, del lado derecho, porque ya se cruzaron las fibras, pero en cambio aún no se cruzan las de la pierna izquierda. Entonces tendría paralizado el miembro superior del lado derecho por una lesión derecha, pero el miembro inferior izquierdo por una lesión del mismo lado derecho. ¿Sí me hice entender? Sí, ok. Toda esta información llega a la médula, y cuando llega a la médula ya llegó ¿qué cosa? Cruzada. Por lo tanto, de médula para abajo ya es distinto. ¿Sí? Ok. Al llegar cruzada, la información izquierda llega a la derecha, y la información derecha llega a la izquierda. ¿Y llega a dónde? Tiene que llegar a qué parte específicamente. ¿A dónde tiene que llegar toda la vía esta córtico-espinal? Porque esto es vía córtico-espinal. ¿Dónde tiene que finalizar? En las láminas, en particular en la 7 y en la 9, pero también en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7 y en la 9, pero en particular en la 7 y digitalmente hablando específicamente en la 9. De eso sí se acuerdan. Okay. Entonces la idea es que al llegar a la sustancia gris tiene que llegar de tal manera que cuando fabrican haz córtico-espinal la información del lado izquierdo en el lado derecho y la información del lado derecho en el lado izquierdo, hacen que la sustancia blanca imaginémonos que esta es la médula. Entonces, esta información de aquí tiene que llegar ¿a dónde? Primero tiene que bajar como haz córtico-espinal del lado derecho, pero que viene con información de la izquierda, y acá del lado izquierdo, pero con información que viene de la derecha. Entonces fabrica ¿qué cosa? Un haz córtico-espinal derecho, pero con información izquierda, e izquierdo, pero con información derecha. Pero también hace la misma tontera que hizo arriba. Pic, 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 pic. ¿Sí? Miembro superior, ¿sí? Obviamente, sobre el lado derecho, pero la información ya es izquierda. ¿Sí? Miembro superior adentro, tronco en medio y miembro inferior al lateral. Pero resulta que las láminas están aquí. Aquí está la lámina 7, por decirlo aquí, y aquí está la 9. Pero resulta que precisamente la ubicación de las manos y los dedos están en qué parte de cada una de las láminas. Precisamente en dónde? En la parte más externa de las astas anteriores, o sea, están aquí. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, al estar aquí, la información de los miembros superiores tiene estrechamente ¿qué cosa? Hiper más contacto con esta lámina. No sé si me hago entender. ¿Sí? Eso no ocurre, por ejemplo, en los simios. Por esa razón los simios tienen mayor maleabilidad para agarrarse de las lianas con las patitas, porque es al revés. Entonces, esta cualidad es muy del humano, en la que la interpretación de los miembros superiores, colocada siempre somatotópicamente hacia adentro, esa ubicación anatómica hace que sea exactamente interrelacionada ¿con quién? Con los núcleos que precisamente manejan en la sustancia gris ¿a quién? A los dedos, los miembros superiores y los dedos que están siempre en la parte lateral de la sustancia gris. Si esto fuera al revés, nosotros no pudiéramos tocar el piano con las manos, sino con los pies, o con los dedos de los pies. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Ok. Sigamos. Sigamos. Viene Gol por adentro, o sea medial, y viene Burdach por afuera, o sea lateral. Gol llevando la interpretación desde S4 hasta T7, y luego viene Burdach llevando la interpretación de propiocepción consciente desde T6 hasta C2. Eso sí se acuerda, no voy a repetir. Okay. Entonces, toda esa interpretación asciende con el propósito de llegar a dos núcleos. Al núcleo de Gol
de un lado, esto es línea media, y al núcleo de Burdach es Burdach, no es Burdach como profesor, es Burdach. Entonces, esa cuestión viene desde abajo, gol medial de S4 a T6 a T7 y de T6 en adelante Burdach lateral. Entonces, esa información en relación a gol, ¿qué cosa lleva? Información de miembros inferiores. Miembro inferior y miembro inferior. Y Burdach, en términos groseros, miembro superior y miembro superior. ¿Sí? Estos núcleos reciben la información siempre del mismo lado en relación a sus ascendentes desde la médula. Pero cuando llega esa información a los respectivos núcleos, ellos se encargan de distribuir las fibras hacia el otro lado, de atrás hacia adelante, y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Sí? O sea, ¿me prestaste este? Sí, sí, no. Entonces, esto que es gol es del lado derecho. ¿Sí? Esta información es desde atrás. O sea, los núcleos están colocados atrás en el bulbo. Y lo que hacen es hacer esto. Lo mismo hace gol. ¿Sí? De atrás hacia adelante, atrás hacia adelante, pero al otro lado. Pero Burdach, que es miembros superiores, hace lo mismo, pero más hacia atrás. Y Burdach hace lo mismo, pero más hacia atrás. De tal manera que esto da origen a algo que se llama legnisco medial. Donde la somatotopía de propiocepción consciente está colocada de tal manera que el hombre tiene en la parte de atrás, o sea, dorsal, en el legnisco medial, los miembros superiores y ventral, los miembros inferiores. No sé si me hice entender. La información de gol de atrás hacia adelante y al cruzar la línea media se coloca en la parte ventral de lo que ahora se va a llamar legnisco medial. Esta información cruzó de atrás hacia adelante y hacia el otro lado. Lo mismo con Burdach, pero la diferencia es que la información de Burdach se coloca detrás del legnisco medial. En el momento en que estas fibras cruzan, a estas fibras se les llama fibras arciformes ventrales internas. Fibras arciformes ventrales internas. Y esas fibras, estas arciformes ventrales internas, dan origen adelante al legnisco medial. De tal manera que esto asciende ¿hacia dónde? Como el legnisco medial, ¿hacia dónde? ¿Hacia él? ¿Hacia él? Hacia el tálamo. Y del tálamo avanza hacia la corteza. ¿Hacia qué parte de la corteza? Si es sensibilidad. Ya lo vimos. Hacia la corteza sensitiva primaria, que también se llama post-rolándica o áreas 3, 1 y 2 de Broad. Pero ya la información está ¿de qué forma? Está cruzada. ¿Sí ven? ¿Sí entendieron? No. En serio. A ver. Fibras arciformes con C. Fibras arciformes ventrales internas. La información que subió del mismo lado de la médula tiene que cruzarse en algún lado para llegar cruzada a la corteza. Eso explica por qué todas las lesiones de la corteza, tanto motriz como sensitivamente hablando,
en relación a dolor, temperatura y propagación consciente deben ser cruzadas. Todo es cruzado en corteza cerebral. En corteza cerebelosa no es cruzada, es ipsilateral. Eso ya lo hemos visto. Entonces, esa interpretación llegó del mismo lado a los núcleos del mismo lado, pero en el bulbo. O sea, imagínense a Gol y a Burdach subiendo por el mismo lado. Pero cuando llegan al bulbo, llegan las de Gol al núcleo de Gol y las de Burdach al núcleo de Burdach. Y la información de Gol y de Burdach lo que hace es esto: se va para adelante y cruza la línea media, ¿sí? De atrás hacia adelante. La información de Gol, que es de miembros inferiores, se queda adelante, y la de Burdach, que es miembros superiores, se queda atrás. ¿Atrás de quién? Del lenisco medial. Obviamente el lenisco medial ya está llevando información cruzada. ¿De quién? De lo que la médula venía ascendiendo, pero del mismo lado de donde entró, con el propósito de que el lenisco medial llegue al otro lado de la corteza. ¿Sí me hago entender? Ok. Esto es la somatotopía de propiocepción consciente en el bulbo. Pero ¿se acuerdan cómo era en la médula? Era hacia adentro los miembros inferiores y hacia afuera los miembros superiores. Cuando la interpretación de médula sube al bulbo, dense cuenta, lo que hace es girar exactamente 90 grados, pero contrario a las manecillas del reloj. Y esa ubicación anatómica la hace siempre 90 grados en contra de las manecillas del reloj a medida que va subiendo. No sé si me hago entender. En la médula, las patitas están adentro, los brazos están afuera. En el bulbo, los brazos están atrás y las patitas adelante. En el puente, los brazos están adentro y las patitas afuera. Y en el mesencéfalo, los brazos están adelante y las patitas atrás. O sea, siempre rota 90 grados en contra del reloj, pero a medida que sube de médula a bulbo, de bulbo a puente y de puente a mesencéfalo. ¿Sí me entendieron? Sí. Sigamos. Ya, sigamos. Es algo que incluso tiene relevancia clínica, quizás desde los 80, porque hasta más o menos mediados de los 70 y de los 80, para el tratamiento de la epilepsia en particular, se comenzaron aparte de la manipulación con medicamentos antiepilépticos, se trató de llegar a algo que se llama cirugía de la epilepsia. Pero dentro de la cirugía de la epilepsia también algo que se llama estimulación. Y se dieron cuenta que la estimulación en particular del nervio vago, pero el vago periféricamente hablando, ayudaba bastante a controlar la extensión de una convulsión. Obviamente este tipo de tratamientos es en países de mediano y primer mundo, aquí la tenemos, pero es por zapada, nada más. Y dos, eventualmente para tratamiento de epilepsias refractarias al tratamiento médico normal y convencional. O sea, cuando una persona tiene que utilizar más de 2, 3 o incluso 4 medicamentos antiepilépticos, se recurre o a la cirugía de epilepsia, o sea, erradicar un foco epileptogénico, aunque probablemente no me entiendan, pero ya les voy a decir por qué me refiero a esto, o en segundo lugar, a hacer estimulación del nervio vago. ¿Por qué razón? Porque la patología o la fisiología, de la convulsión es por hipersincronía de la corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral funciona eléctricamente hablando y la actividad cerebral de todos nosotros tiene que ser normal y sincrónica. Pero cuando hay aumento de la actividad eléctrica, a eso se le llama hipersincronía. Y la característica eléctrica de una persona que está con una convulsión es tener hipersincronía de esa actividad eléctrica. Lo que hace esto es desincronizar a esa hipersincronía. Y el propósito de desincronizarla es a través de la estimulación del vago. En relación a lo que está diciendo él, ese pinche núcleo que está ahí, comisural del vago, ya lo veremos cuando veamos vago en la siguiente clase. Imaginémonos que esto de aquí para arriba, es bulbo abierto y de aquí para abajo es bulbo cerrado. Cerrado porque todavía no se abre el cuarto ventrículo, abierto porque ya se abrió el cuarto ventrículo.
Entonces, imaginémonos que en esta gran extensión se encuentra el núcleo del vago, pero resulta que la parte, se puede decir que hasta incluso numéricamente más importante del vago, es precisamente la parte del vago que está en relación con el bulbo bajo, o sea, cuando no se ha abierto el cuarto ventrículo. Y a esta partecita del vago, en relación con el bulbo cerrado, se le llama núcleo comisural del vago. O sea, es como quien dice la parte más distal e inferior del mismo núcleo que está arriba. No sé si me hago entender. Pero todo esto es el núcleo del vago. Porque es interesante, porque precisamente ese núcleo comisural del vago recibe el 80% del 100% de todas las fibras que forman el vago. El 80%, o sea, de cada 10 fibras, ese pedacito recibe 8. Y precisamente el 80% es a expensas de fibras que se llaman aferentes, viscerales, generales. ¿Sí? Esas fibras aferentes, viscerales, generales, cuando son estimuladas, son las que explican la capacidad que tiene el vago para inhibir la hipersincronía de una convulsión. No sé si me entiendan, ¿ya? Pero ese es el futuro, por decirlo así, de la epilepsia, por lo menos en estos momentos. ¿Sí? Ese es el propósito, o sea, para que no quede la clase en que, está el núcleo comisural, y usted va a decir, a mí qué miércoles me importa que exista el núcleo comisural. Pero este es el propósito del núcleo comisural en la vida, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, el núcleo comisural se puede decir que es la concentración más inferior del núcleo del vago que viene desde arriba. Pero precisamente se ve en relación con qué parte del bulbo, con el bulbo cerrado, o sea, cuando todavía no se abre el cuarto ventrículo. Y la importancia clínica y anatómica es que precisamente él recibe el 80% de las fibras de ese mismo vago. Y da la casualidad de que ese 80% son las fibras aferentes, viscerales, generales. Y precisamente el tratamiento de esas fibras son las que explican el funcionamiento de esta estimulación del vago en relación con la epilepsia refractaria. O sea, por lo menos para que le tomen interés a la cátedra. ¿Sí? Creo que sí me entendieron. Sigamos. El dorsal del conducto central se encuentra acá al lado del rafe medio. Cuando la médula se transforma en bulbo, el gran cambio médulo-bulbar en relación a las actas motoras y a las actas sensitivas, ¿sí?, es la verticalización, yo le llamo así, verticalización para que me entienda, del surco limitante del surco limitante. De tal manera que cuando esto es médula, si estas son las actas anteriores, y estas son las actas posteriores, a medida que esto va ascendiendo para llegar al bulbo, todo lo que es motor es como que hiciera eso, como que se pegaran, ¿sí? Ojalá me entiendan, la idea de hacerlo esto con más gráfico, es como que hace esto, no sé si me voy a entender, ¿sí? O sea, imagínense esto posterior, bien bonito, y esto anterior, bien bonito adelante. Pero en el momento en que esto sigue ascendiendo y se topa con el bulbo para ya formar esto y abrirse, comienzan como que da la impresión de que esto rota de tal manera, perdón, hagámoslo así, ¿sí? Esto de acá será posterior y esto de acá abajo será anterior, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Entonces va ascendiendo y va haciendo esto. Sí, sí, de tal manera que todo lo que era anterior se hace medial y lo que es posterior se hace lateral, de tal manera que ya queda en el cuarto ventrículo dos evidencias motoras mediales
y 2 eminencias sensitivas laterales, y ambas separadas por el surco limitante. El mismo surco limitante que limitaba en la médula. Lo que pasa es que al rotar de ventral a medial y de dorsal a lateral, el surco limitante cambia de disposición. Entonces, la idea es que en esta parte de aquí se quedaría aquí el 12º par craneal, motor. Al lado de él, el núcleo motor dorsal del vago, pero sigue siendo motor. Y acá viene el surco limitante. ¿Sí? Luego, si él tiene una parte motora, también tiene que tener el vago una parte sensitiva. Entonces, por fuera del surco limitante se va a quedar el núcleo del fascículo solitario y súper hacia afuera el área vestibular. Esto de aquí es motor y esto de aquí es sensitivo. Y de ahí en adelante hacia arriba, todo lo que es motor en relación a pares craneales está ubicado en ¿dónde? Medial a la línea media, y todo lo que es sensitivo en relación a pares craneales es lateral a la línea media. Lo único que hacen es cambiar de nombre y por ende cambiar de función, pero es la misma cuestión. Es como que se transformaran a medida que van ascendiendo en núcleos, son los mismos, pero cambian de función porque van ascendiendo a lo largo del tronco. ¿Sí? Ok, sigamos. Lo que está medial está en relación con la placa, o sea, lo que es la placa basal, ¿no? Así es, todo lo que es motor. Entonces todo lo que es motor se queda en medio y todo lo que es sensitivo se queda lateral, que es lo mismo que adelante motor en la médula y atrás sensitivo en la médula. Es la misma cuestión. Lo único que hace es rotar de tal manera que todo lo que es motor se hace medial y todo lo que es sensitivo se hace lateral, pero es la misma cuestión. A ver, sigamos. Este es el núcleo livar inferior. El núcleo livar inferior es un bla que parece una funda pegada, rodada, etcétera, etcétera. La información del núcleo livar inferior siempre está en relación con estructuras que permiten que desde ella desciendan fibras hacia el núcleo livar inferior. Para que el núcleo livar inferior, recibiendo esas fibras de 5 estructuras en particular, las pueda distribuir en el sentido contralateral hacia el cerebelo. Repito, el núcleo livar inferior recibe información de 5 estructuras que están arriba y de la médula que está debajo. Una vez que recibe la información, él, como livar o como núcleo livar, la proyecta contralateralizándola para que ingrese al cerebelo. Repito por tercera vez. El núcleo livar inferior recibe información de 5 estructuras que están por arriba de él y de la médula que está por debajo de él. Cuando lo hacen, ella manda información que se contralateraliza para ingresar al cerebelo. ¿Sí? No repito más. Okay. ¿Recibe de dónde? Información de la corteza cerebral. Recibe información del núcleo vestibular inferior. Recibe información de la sustancia gris periacueductal. Recibe información de la porción parvocelular del núcleo rojo y recibe información del núcleo trigémino espinal. Repito, recibe información de la corteza cerebral, del núcleo vestibular inferior, de la sustancia gris periacueductal, de la porción parvocelular del núcleo rojo y del núcleo trigémino espinal. Esta información que viene de la porción parvocelular del núcleo rojo la recibe a través de un haz que se llama haz central de la calota.
¿Se acuerdan que los mencioné en las clases anteriores? Okay. El primer grupo de fibras que van viajando por el haz central de la calota son las fibras rubro olivares, que vienen ¿de dónde? Precisamente de este señor, o sea, de la porción parvocelular. Es la misma cuestión. Entonces, este es el primer grupo de fibras que ya vimos. Después de un rato vamos a ver el segundo grupo de fibras y hay 9 o 10 más, ¿sí?, que viajan por el haz central de la calota, que proceden de estructuras heterogéneas en su función, pero que viajan homogéneamente en un mismo fascículo. Así que imagínense si una lesión muy discreta lesiona precisamente el haz central de la calota, lesionaría todas las estructuras cuyas fibras viajan en el mismo paquete de haz de fibras, ¿sí? Okay. Recibe la información de estas estructuras que son por encima, pero también recibe de la médula, pero esa la vemos después un ratito. Quítenle este ratito, por favor. Una vez que recibe la información, ¿sí?, la cruza al otro lado, ¿sí?, y al cruzarla no quiero usar la palabra entremezcla porque son capaces de contestar así el examen. Cruza la línea media a la vez que también cruzan la línea media las fibras aciformes ventrales internas. Repito, ¿se acuerdan las fibras aciformes ventrales internas? Las que forman el menisco medial. Okay. Ellas cruzan de derecha a izquierda, pero también están cruzando de derecha a izquierda estas de aquí, ¿sí? Sino que las que son de fibras aciformes, el propósito es formar el menisco medial, pero las de acá que van como que mezcladas con ella, se van a otro lado, en este caso al cerebelo. Sí, ok, entonces no es que se entremezclan, es que van juntas, pero las unas llegan al menisco y las otras ¡plum!, se van al cerebelo. ¿Sí? Ok. En lo que cruzan al cerebelo, a estas fibras, su propósito es llegar a la capa de células de Purkinje. Purkinje es con J, no es con G. Y de ahí en adelante, ellas, eso lo veremos en el cerebelo, mandan un efector, una fibra efectora, un axón largo, que se distribuye a los núcleos vestibulares. Pero eso lo vemos después, ¿sí? Estas fibras olivo-cerebelosas se llaman fibras olivo-cerebelosas. Y son 100% excitatorias, por lo tanto utilizan glutamato. ¿Sí? Ahora, estas fibras son 100% cruzadas. O sea, todas se cruzan en un 100% al lado contrario. ¿Sí? Y cuando ingresan al cerebelo, para llegar a la capa de células de Purkinje, utilizan a las fibras trepadoras. ¿Sí? Cruzan olivo-cerebelosas y cuando llegan al cerebelo, para llegar a la capa de células de Purkinje, utilizan a las fibras trepadoras. Repito, este es el núcleo olivar inferior, saca las fibras olivo-cerebelosas, llegan al cerebelo y llegan a la capa de células de Purkinje a través de fibras trepadoras. Es el único ejemplo de fibras trepadoras en el humano. Repito, es el único ejemplo de fibras trepadoras en el humano. ¿Por qué se le llaman trepadoras? Porque el resto de las otras fibras no trepan hasta la capa de células de Purkinje, sino que se quedan en la capa que está por debajo de la capa de células de Purkinje. Repito, este es el único ejemplo en el humano en el que hay este tipo de fibras que se llaman trepadoras. Se llaman trepadoras porque trepan hasta la capa de células de Purkinje. El otro tipo de fibras que no vamos a ver todavía, sino cuando lleguemos a cerebelo, no son trepadoras, porque no trepan hasta la capa de células de Purkinje, sino hasta la capa que está por debajo de la capa de células de Purkinje. ¿Sí me entendieron? Ok. ¿Y cómo lo hacen? Al cruzar, deben entrar al cerebelo por algún lado, ¿sí o no? Para entrar, utilizan al pedúnculo
cerebeloso inferior. Repito, al cruzar deben entrar por algún lado para ingresar al cerebelo. La estructura que le permite ingresar al cerebelo se llama pedúnculo cerebeloso inferior, o también se le llama cuerpo restiforme. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, ahí nomás queda el chiste. No. Estas, a su vez, también se pueden quedar en los núcleos cerebelosos. ¿Precisamente en cuál? En el núcleo dentado, en el núcleo globoso y en el núcleo emboliforme. Emboliforme. O sea, las fibras olivocerebelosas avanzan hacia la corteza, pero también llegan a los núcleos cerebelosos profundos. Corteza, núcleos cerebelosos profundos. Pero ambas ingresan utilizando ¿a quién? Al pedúnculo cerebeloso inferior. Pero estas de aquí también ingresan, pero en sentido contrario, al núcleo levar inferior. Pero lo hacen utilizando el pedúnculo cerebeloso superior. Estas serían fibras núcleo-cerebelosas olivares. Estas serían olivo-cerebelosas corticales, olivo-cerebelosas nucleares. Repito, olivo-cerebelosas corticales, olivo-cerebelosas nucleares. Pero ambas dos, como dijo el Montubio, ingresan utilizando el pedúnculo cerebeloso inferior. Pero en cambio, las núcleo-cerebelosas olivares ingresan por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahora. ¿Se acuerdan que habían dos espinos olivares? ¿Se acuerdan que habían dos espinos olivares? El espino olivar posterior y el espino olivar anterior. ¿Se acuerdan de eso? No, espinos olivares, que eran muy discretamente pequeños y que tenían que ver con la capacidad flexora en relación también con el rubro espinal, que es el único flexor. Pero bueno, si no se acuerdan lo repito. Entonces, imaginémonos que esto es línea media. Entonces ya cruzaron de derecha a izquierda. Derecha oliva, izquierda cerebelo. ¿Ya? Entonces imaginémonos que aquí viene subiendo el espino cerebeloso, el espino olivar posterior. El espino olivar posterior llega precisamente por el mismo lado tanto a Gol como a Budach en sus formaciones reticulares. No sé si esa información está en el libro, pero una vez que esta información llega, cruza la línea media pero trayendo información ¿de dónde? De la médula. De la médula, obviamente, del lado izquierdo. Llega a los núcleos en cuestión y cruza la línea media para llegar, en este caso, a la oliva del lado derecho. Pero en cambio, el espino olivar anterior no es cruzado, por lo tanto viene desde el mismo lado. Si esto es izquierdo y esto es derecho, por aquí ascendería el espino olivar anterior. De tal manera que toda la información que le llega, ya sea desde arriba hacia él o desde la médula hacia él, se va a cruzar siempre al otro lado. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Gordo. Ya decía yo, presencia, ambos del lado derecho. Iba a decir algo, pero mejor me quedo callado. ¿Sí? La formación reticular del bulbo
es llamativa, porque a pesar de que son los mismos núcleos en bulbo cerrado en relación con bulbo abierto, pero la divisoria e imaginaria línea que divide lo de cerrado a abierto hace que la formación reticular cambie de nombre y también de importancia cada uno de estos núcleos. Cuando estamos en bulbo cerrado, los núcleos reticulares son los mismos que cuando estamos en bulbo abierto, pero ¿cuál es la grandiosa, entre comillas, clínica diferencia? Lo veremos en la próxima clase. Pero por lo pronto, en bulbo cerrado solamente tienen importancia dos núcleos, el reticular lateral vulvar y el reticular ventral vulvar. Pero en bulbo cerrado solamente es llamativo, fisiológica, como clínicamente hablando, el reticular lateral de aquí. El ventral no es que no funciona, sino que no tiene relevancia ni fisiológica ni mucho menos clínica. Pero, esto cambia en forma dramática cuando de bulbo cerrado subimos a bulbo abierto. En el momento en que el bulbo cerrado se abre con el cuarto ventrículo para transformarse en bulbo abierto, el núcleo reticular lateral vulvar cambia de nombre y se llama núcleo reticular parvocelular. En el cerrado, el núcleo reticular ventral vulvar cambia en el abierto al núcleo reticular gigantocelular. Pero precisamente es este el más importante en relación a bulbo abierto. Y además aparece en bulbo abierto un núcleo o un grupo de núcleos que no aparecían en bulbo cerrado, que se llaman núcleos reticulares paramedianos. ¿Sí? Ahora, nos quedamos en este de aquí. Este núcleo reticular lateral vulvar recibe dos tipos de información, una que le viene de arriba hacia él y otra que le viene de abajo hacia él. La que le viene de arriba hacia él viene de la porción parvocelular del núcleo rojo, y precisamente las fibras bajan hacia él utilizando al haz central de la calota. Entonces, aquí iría ¿cuál? El segundo grupo de fibras. Ya tienen dos, las que vienen desde la parvocelular del núcleo rojo hacia el núcleo olivar inferior, o sea, las rubro-olivares. Estas serían rubro-reticulares. Ya van dos, faltan 9 o 10 más. Miren que repito. Ok, estas son las que vienen de arriba hacia abajo, pero las que vienen de abajo hacia arriba son colaterales de los espinotalámicos laterales y de los espinos reticulares. ¿Se acuerdan los espinotalámicos laterales? Dolor y temperatura del hemicuerpo contrario. Y los espinos reticulares también dolor difuso. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Para qué creen que sirve en particular este núcleo? O los núcleos que iremos viendo a medida que vayamos subiendo en el tallo. ¿A quién se le ocurre? Da la impresión de que a medida que el dolor va ascendiendo, se va quedando estacionado en estaciones de relevo, con el propósito de ¿qué cosa? ¿Quién se le ocurre? De decrementarlo, disminuirlo. De tal manera que imagínense, y volvemos a lo mismo, el dolor es tan interesantemente bien distribuido, ni bien va ingresando. ¿Se acuerdan que ingresaba y se iba 1 o 2 para arriba en la misma lámina, 1 o 2 para abajo? Luego cruza y se distribuye en 2 a 3, incluso niveles superiores, para como distribuir el dolor. Y resulta que mientras va subiendo, también se va quedando detenido en estacioncitas de relevo para irlo decrementando. Entonces lo que ingresó, como quien dice, con un 100% de agudeza de dolor, cuando llega ya a la corteza, obviamente el hemisferio contrario, ya llega bastante atenuado. Eso no ocurre, en cambio, ¿con qué sensibilidad? Con la propioceptiva consciente. La propioceptiva consciente llega, cruza, fabrica ¿qué cosa? Lemnisco medial, y se va de una para arriba y no le para bola a nadie. O sea, no se estaciona en ningún sitio. El único sitio donde se estaciona es en el tálamo, pero sube 100% íntegro. En cambio, este señor de aquí se va pues desmenuzando a medida que va subiendo, con el propósito de disminuir el dolor.
Cuando estos sistemas se lesionan, el dolor es más intenso, pero lo recibimos acá arriba. ¿Sí me hago entender? Ok. Una vez que recibe la información, este núcleo reticular lateral lo distribuye, y estúpida y contradictoria y paradójicamente hablando, lo distribuye al cerebelo. Se supone que el cerebelo no tiene ni madre que ver con qué cosa, con la sensibilidad. Pero aunque no lo crean, el cerebelo tiene función, no función visual, pero después les explico qué quiero decir. Tiene injerencia en el sistema visual, en el sistema auditivo, probablemente en la memoria y también en la recepción del dolor. Pero ojo, no fue creado para eso, ¿sí? Tiene injerencia, miren que no estoy diciendo función, tiene injerencia. Injerencia significa que participa en algo visual, participa en lo auditivo, participa en la memoria y también participa en qué cosa, en la recepción de dolor. Cuando ingresa todo lo que estamos hablando al reticular lateral vulvar, lo distribuye al mismo lado, precisamente ¿a dónde? Al cerebelo. ¿Y a dónde al cerebelo? Al palio y al negro. Ingresando al cerebelo, ¿por dónde? Utilizando ¿quién se le ocurre? Tú ya has visto neuro. Tú ya has visto neuro. Ah, está viendo neuro. Pero veo que contestas bien. Ingresando a través de ¿quién? ¿Qué estructura utiliza esta para ingresar al cerebelo? No lo tienen que saber, pero craneo, pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso inferior. Y lo distribuye al palo y al neo. Y hace lo mismo que hace el espino cerebeloso posterior. Palio, vermis y hemisferio. Neo, vermis y hemisferio. Vamos, al vermis. Lámina 1, 2, 3, 4, 5. 1 y 2, perdón, 1. Lámina 2 y 3. Lámina 4 y 5. O sea, culmen. No, ¿Qué colocamos pendejada? culmen 4 y 5. Língula. Lóbulo central y culmen. Y en lo que a hemisferio se refiere, lobulillo cuadrilátero anterior. Vamos al neo, vermis, lobulillo o laminilla 8, o sea, y a madre, ¿qué No, es pirámide pirámide. Y lo que a hemisferio se refiere a los lobulillos paramedianos, que son ¿cuáles? El lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo delgado y el lobulillo digástrico. Estas fibras que ingresan al cerebelo se acuerdan las trepadoras, que eran las olivocerebelosas. Estas se llaman fibras musgosas. Es el primer grupo de fibras musgosas. Hay 4 o 5 más. Entonces miren que ya tenemos 2 tipos de fibras en relación con el A central de la calota. Ya tenemos el único grupo de fibras trepadoras y el primer grupo de fibras musgosas. Nos quedamos ahí. 5 personas para terminar.